bienvenidos a Más que Actualidad. Verán, Abogados contra la Corrupción es un grupo de profesionales que se han plantado, han dicho, hasta aquí hemos llegado. Queremos luchar contra la corrupción, queremos que desaparezca y con este objetivo ofrecen asistencia y apoyo jurídico contra cualquier tipo de corrupción practicada por políticos, funcionarios, profesionales, hasta sindicatos. Javier Fernández Torres es abogado y forma parte del equipo de Abogados contra la Corrupción. Él es asturiano, pero reside fuera de España, reside en Irlanda en estos momentos. Y ha tenido pues la intención de venir expresamente desde Irlanda para hablar con nosotros, para hablar con todos ustedes, para estar aquí hoy en Más que Actualidad. Así que le agradezco enormemente, Javier, que hoy nos acompañe. Gracias a vosotros por tenerme aquí. Bueno, Javier Fernández, como decimos, miembro de Abogados contra la Corrupción. Aunque reside fuera de España, conoce de sobra la actualidad en España, la actualidad de Asturias, sobre la situación que estamos viviendo de crisis de corrupción, que me imagino también se hablará en los medios, por supuesto, ingleses. En fin, pero usted también ha estado y está trabajando en muchos casos que están al orden del día, ¿no? Efectivamente. ¿Cuáles son esos casos? Bueno, pues en estos momentos estamos trabajando para tratar de recuperar gran parte de las ayudas del Prestige, que curiosamente han desaparecido más de 80 millones de euros, y estamos intentando, bueno, pues que los juzgados, en concreto de Carballo de la Coruña, inicien las actuaciones correspondientes de un expediente anteriormente archivado por ese propio juzgado. Hemos instado incluso la colaboración de la Fiscalía contra la Corrupción, no la hemos encontrado, desgraciadamente. No hemos tenido la suerte de contar con un fiscal como en estos momentos está llevando el caso Urdangarín en Palma de Mallorca. Bueno, pues en el Ministerio Fiscal hay gente para todos los gustos. Y bueno, pues nos encontramos con que tenemos que librar una batalla en la cual, si somos capaces de recuperar ese dinero, pues al final terminará destinándose a donde inicialmente se tenía previsto, que es a la recuperación de la costa gallega. Para eso hay un hombre ahí que forma parte de Abogados contra la Corrupción, que se llama Miguel Ángel Delgado, que lleva investigando este tema durante los últimos 10 años y que ha sufrido todo tipo de represalias personales y familiares por seguir la pista precisamente de esos fondos. Pero bueno, quizá nuestro gran valor en estos momentos son nuestros propios principios y nuestra propia energía para decir, oiga, señores, es que la corrupción no es un tema solo de Abogados contra la Corrupción, no es un tema solo de la Fiscalía contra la Corrupción, sino que es un tema de todos. Desde luego, hasta su despacho han llegado los casos muy sonados. Estamos hablando del Prestige, también hay más temas estrella ahí en el despacho, ¿no? Efectivamente, bueno, yo vengo del mundo de la mediación laboral. Pues yo en el año 2007 era el director del Servicio de Mediación Laboral del Principado de Asturias. Bueno, sufrí un despido que yo consideré en su momento que era nulo de pleno derecho. Sufrí un acoso laboral bastante importante y, bueno, pues cuando después me dirijo al juzgado y pretendo defender mis derechos legítimos, pues me encuentro que las autoridades que sostenían aquella fundación, y en concreto estaba pues el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios, el secretario general de UGT, Justo Rodríguez Braga, don Antonio Pino, el secretario general de Comisiones Obreras, el actual consejero de Industria y finalmente, bueno, pues estaba también el director general de Trabajo que, bueno, yo lo consideraba mi amigo y lo sigo considerando mi amigo, pero que firmó un certificado que posteriormente, gracias a una magnífica actuación del Juzgado de Instrucción número 2, bueno, pues se pudo ver que era falso. Entonces, en estos momentos les estamos persiguiendo por un delito de falsedad documental. ¿Y por qué he decidido perseguirles desde el ámbito penal? Pues muy sencillo, porque si la Fundación SASEC tiene que hacer frente mañana a mi indemnización por despido, eso lo van a tener que pagar todos los asturianos. Y nosotros, desde Abogados contra la Corrupción, lo que pretendemos es que el que la hace la pague. Es decir, ¿por qué los asturianos tienen que pagar la indecencia o los actos
criminales, porque es que además están perfectamente recogidos en autos, de estos señores por mucho poder que tengan. Es decir, estos ciudadanos son unos ciudadanos más, están investidos de un poder que evidentemente no se merecen y bueno, pues tengamos confianza en que los órganos jurisdiccionales encuentren el expediente, porque hoy he pasado por la Fiscalía y curiosamente el expediente ha desaparecido. Entonces, bueno, confiemos en que lo vuelvan a recuperar y que podamos continuar con la instrucción y que el magistrado del juzgado de instrucción número 2 pues pueda canalizar el procedimiento en la forma adecuada. Esos misterios sin resolver, ¿no?, de archivos que desaparecen. Javier, yo no sé si el hecho de que resida en Irlanda es porque resulta incómodo para Asturias o para España que alguien se haya propuesto luchar contra la corrupción y... Vamos a ver, vivir en Irlanda no es exactamente vivir en Irlanda, es decir, yo vivo... Casi paso más tiempo en término y en cómputo de días anuales en España que en Irlanda. Simple y llanamente, bueno, pues yo he decidido en su momento apoyar a mi mujer y a mis hijos para que estén al margen de una lucha que, si bien a mí me llena de energía, pues puede llegar a tener un coste personal. Entonces, yo a mis hijos lo que les digo todos los días es que yo lucho contra la corrupción, pero lucho contra la corrupción para que ellos sean libres y que esa libertad, única y exclusivamente, se accede a ella manteniendo los principios y siendo enteramente responsables de los actos que llevan a cabo. Entonces, es una forma, como me dice mi mujer muchas veces, es muy duro, pero al mismo tiempo es muy reconfortante porque, bueno, nuestros hijos, que en estos momentos tienen 12 y 14 años, pues están viendo el proceso que vamos sufriendo familiarmente y lo interesante, lo apasionante y sobre todo lo mucho que se puede ayudar a la sociedad y al resto de conciudadanos con tu práctica. Entonces, para mí también después hay un sueño, y el sueño es que todo el mundo se conciencie, que con las energías de Miguel Ángel Delgado, con las ayudas del Prestige, de mi compañero José Manuel, o las mías, o los muchos abogados que vayan a integrarse, no es suficiente. Es decir, el problema de la corrupción es un problema endémico social. Es decir, yo coincidía en Irlanda con una chica que sufrió una detención ilegal delante de la embajada americana y que estoy intentando defender delante de la corte irlandesa, y hacíamos una reflexión en conjunto. Es decir, el tigre celta, que es el crecimiento económico de la República de Irlanda, que ha resultado abrumador en los últimos 10 años, pero que ha sido también un pelotazo urbanístico de grandes dimensiones, lo que ha hecho con la sociedad irlandesa es anestesiarla. Es decir, en estos momentos los ciudadanos irlandeses, o mejor dicho, con ocasión del tigre celta, llegaron a tener tantos medios económicos que todos sus principios éticos están completamente anestesiados. Desde luego, hay muchos millonarios, como usted dice, gracias a la corrupción, pero hablaba usted de Irlanda, pero es que en España, por ejemplo, el hecho de los pagos en negro, el tema de la corrupción, es algo tan adherido a la sociedad española. La picaresca española siempre ha sido reconocida y, no sé, pero ya forma parte de nosotros, de nuestra cultura, ¿no? Correcto, pero vamos a ver, una cosa es un pago en negro, una cosa es que uno en una declaración del IVA pues declare 1.000 euros menos y se quede con 300 euros de IVA. Y otra cosa bien distinta es que alguien se apropie de 80 millones de euros que con solamente la mitad o un cuarto se puede crear tal riqueza que se puede permitir muchos fraudes del IVA. Es decir, es que en este país estamos diciendo es que necesitamos un rescate financiero. ¿Pero qué rescate financiero? Si lo que necesitamos es meter a los chorizos en la cárcel de forma automática para que todo el mundo se quede tranquilo. Nadie tiene que ir a la cárcel por un fraude del IVA de 1.000 euros. Si el problema no es ese. El problema está en que a medida que permitimos que la corrupción sea capaz de atraer tales cantidades de dinero, ese dinero no está en el mercado. Ese dinero no está en poder de los emprendedores, no está en poder de la gente que genera riqueza. Y ese dinero, evidentemente, no va a fomentar ningún tipo de crecimiento económico. Hasta ahora hemos tenido un crecimiento económico basado en el pelotazo. ¿Y qué pasa si tenemos un periodo de sostenimiento económico basado en
el trabajo, la responsabilidad y la seriedad. ¿Dónde está el problema? Ya, en teoría no tendría que haber problema. En teoría. En fin, no sé, me imagino que cuando usted se planta y dice, bueno, voy a llevar este caso porque además Abogados contra la Corrupción tiene esa filosofía, apostar por un caso siempre y cuando sean capaces o consideran que es defendible, ¿no? La causa. Es decir, si no, ni se plantean plantarse delante del juez. Tenemos que creer en ello. Tenemos que creer en ello. O sea, tenemos que comprobar el expediente. Tenemos que ver que nuestro cliente tiene razón. Exacto. Porque uno no se puede poner delante de su señoría a defender algo en lo que no cree. Para mí esa es la concepción del abogado. Yo siempre he soñado en ser ese tipo de abogado, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, todos nuestros clientes pueden tener la garantía de que en el mismo momento en que nosotros admitimos su caso es porque creemos en él y porque creemos que con eso no solo le vamos a ayudar a él, sino que vamos a ayudar al propio sistema. Porque en estos momentos hay un gran problema en el sistema. Es decir, aquí todo el mundo está hablando de refundación del Estado y no sé cuántas cosas más, pero si la primera norma para refundar un Estado es que lo que ya tenemos que funcione. Es decir, a mí no me cabe en la cabeza por qué el señor Urdangarín tiene que declarar un sábado cuando a ningún ciudadano español le dejan declarar un sábado. Claro, son esas cosas que usted, lo que decía, retomando la pregunta, cuando plantea coger un caso y ve pues que de repente aparece un expediente, ve cómo se le dan facilidades a esas personas que están en el poder. Eso debe de crear tal impotencia, ¿no? que llega a mermar. Pero no es solo impotencia, es que eso genera la falta de confianza del ciudadano en las administraciones. Es decir, si tú eres juez o tú eres fiscal, qué cosa más bonita que poder defender tus principios éticos. Y encima cobras todos los meses por defender tus principios éticos. Cuando un ciudadano se asoma a la administración de justicia y ve al abogado hablando en una terminología que no logra entender, que no logra adivinar qué es lo que se pretende y ve el resultado directamente en forma de sentencia, ¿cómo no se van a desesperar? Y ahora ya vienen y ahora están con la historia esta de las tasas. Pero si el problema no son las tasas. Las tasas judiciales. Si la administración de justicia funciona, este país va como un reloj. Pero es que lleva 10 años la administración de justicia totalmente en manos de la presión del poder político. Entonces, después cuando el poder político ejerce la presión sobre determinadas personas o sobre el propio Consejo General del Poder Judicial a través de la designación, pues uno tiene dos salidas. Es decir, la cómoda de decir, no me muevo, hago simplemente los papeles y no estoy aplicando el principio de legalidad, pero nadie me ve, o cojo y me planto. Y a partir de ahí estoy asumiendo un coste personal muy importante. Porque esa presión se va a seguir perpetuando, porque desgraciadamente quien tiene el poder y quien tiene el dinero va a tratar de hacer lo imposible para que uno abandone. Es decir, claro, ese es el criterio. Nosotros, en todos los casos, el que te comentaba anteriormente, el mío personal, por decir uno, bueno, pues yo llevo desde el año 2007. Y desde el año 2007 he sufrido todo tipo de tropelías jurídicas. ¿Qué es lo que quiere directamente esta gente? Bueno, oiga, abandone usted ese procedimiento. Claro. Bueno, pues eso me lo han hecho a mí. Pero a un ciudadano normal se lo hacen ya a los 6 meses, ya desistió. Porque la gente lo que quiere es seguir viviendo. Y eso es lógico. Claro. Hablamos de corrupción política. La actualidad que vive España en estos momentos, ¿cómo la valora? Porque tenemos ahí el caso Bárcenas, tenemos el caso Urdangarín, tenemos aquí en Asturias también el caso Marea. En fin, que la corrupción está de moda. Entonces, hay un antes y un después.